Entonces llevábamos una vida conforme a los principios y valores del mundo. Pero cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y nacimos de nuevo, pues no cabe duda que hemos nacido para escuchar la palabra de Dios, que es la que nos va a regenerar. Y como dice la oración que hicimos en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios, número uno, para enseñar. Tenemos que ser enseñados, para redarguir, para corregir y para instruir. Nosotros normalmente nos equivocamos, cometemos errores, pero hoy tenemos un manual de vida. Dios, a través de sus mandatos, que se establece qué es bueno y qué es malo, y es lo que hoy día debería de regir nuestra vida, no solo dentro de la iglesia, sino que fuera de ella. Porque en el versículo 16 dice que esta escritura es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Y ese debería de ser nuestro estilo de vida. Estar preparados precisamente para hacer buenas obras, porque de eso Dios se va a congratular con cada uno de nosotros. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar el libro de Colosenses, pero esta prédica se basa básicamente en este libro. Dice que Pablo en todas sus epístolas relaciona la doctrina, y la doctrina no es más que la enseñanza, con el deber. O sea, hay una enseñanza, pero también hay un deber, hay una obligación de parte nuestra, y hay un credo que se debe de relacionar con nuestra vida moral. O sea, nosotros ya no podemos ser inmorales o amorales, porque hay una palabra que nos está rigiendo. Y la fe es prácticamente la que rige nuestra conducta. Nosotros, cuando venimos los domingos en obediencia, pues estamos mostrando que tenemos fe, que le creemos a la palabra de Dios, y por eso acatamos el mandamiento que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En los primeros capítulos, del 1 al 3, versículo 4 de la carta a los Colosenses, Pablo trata la doctrina sobre la persona y obra de Jesucristo. En ella escribió de la unión vital con Cristo y el poder que esta relación da para vivir en santidad. Esa debería de ser una visión nuestra, vivir en santidad. Por lo tanto, ya no podemos participar de las obras de las tinieblas. Del capítulo 3, versículo 5, al capítulo 4, versículo 6, dice, se divide en dos partes. Primero, contiene exhortaciones referentes a la vida cristiana en general, y la segunda tiene exhortaciones con respecto a varias relaciones sociales. Nosotros esta tarde solo vamos a ver la primera, o sea, las exhortaciones referentes a la vida cristiana en general. Esta epístola nos enseña en una manera práctica cómo el principio de la unión con Cristo es aplicado a la vida diaria. La idea principal es: deja que la vida espiritual que tienes por virtud de tu unión con Cristo sea expresada en todos tus pensamientos, acciones y relaciones. O sea, si se dan cuenta, involucra todo nuestro ser: cuerpo, alma y espíritu. Hay un salmo que dice que quienes iban a subir al monte de Dios, y la respuesta dice: solo los de íntegro corazón. Y Dios es lo que está demandando de sus hijos, de que seamos íntegros. Nosotros ya no podemos andar en mentiras, ni en engaños, ni participando de las obras de las tinieblas, porque prácticamente estamos defraudando a Cristo Jesús. La vida cristiana, vamos a empezar a verla en Colosenses 3, versículo 5. Dice: hacer morir
pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Yo creo que todos nosotros sabemos qué es fornicación. Y la fornicación no es más que tener relación sexual antes del matrimonio o bien fuera del matrimonio, pero también se conoce como fornicario a una persona que cobra, que presta sus servicios prácticamente por recibir una remuneración económica. Pero veamos las impurezas. Las impurezas son aquellas actitudes que salen de nuestro interior, muchas veces envenenadas, contaminadas o llenas de resentimiento. Por eso es que necesitamos ser enseñados de la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo, va a quitar todo ese resentimiento y precisamente toda esa impureza que hay dentro de nosotros. Porque cuando nosotros nacemos, por lo general ya viene implícito en cada uno de nosotros 3 tipos de pecados. 1, el que heredamos de Adán. 2, el que heredamos de nuestros padres. Y el tercero, lo que nosotros mismos propiciamos. Entonces, no podemos decir que no haya impurezas en nuestros corazones, porque esto viene de una generación a otra y por ende nos corresponde y nos llega a nosotros. Pero también habla de pasiones desordenadas. Y en las pasiones desordenadas dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Yo no sé si ustedes han deseado algo que el mundo tiene, pero por lo general nosotros si andamos metidos en el mundo, lo más seguro es que vamos a desear lo que el mundo tiene. Muchas veces acumulan riquezas, acumulan bienes, y eso muchas veces nosotros hace que perdamos la vista y nos inclinemos también a querer tener eso mismo. Entonces eso va a crear una pasión desordenada dentro de mí, porque le voy a restar prioridad y preeminencia a Cristo Jesús en mi vida. Pero también tenemos malos deseos. Yo creo que todos hemos tenido alguna vez algún malo deseo. Dice: porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Los malos deseos los tenemos todos, sobre todo hacia aquellas personas que nos han hecho daño. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien se burla de uno o cuando alguien lo maltrata a uno, lo primero que uno piensa es ver cómo uno se venga, o muchas veces llega uno hasta un grado de pensar cómo uno lo elimina, porque eso es lo que está prácticamente dentro de nuestro corazón. Entonces no podemos decir que no tenemos malos deseos, porque esa es una naturaleza implícita por el pecado que está en cada uno de nosotros. Pero también dice que hay avaricia, y que la avaricia es un deseo excesivo por la búsqueda de riqueza, estatus y poder. Eso es avaricia. Pero también la avaricia va relacionada a la idolatría, y es la adoración de dioses falsos que pueden o no incluir la creación de imágenes o ídolos. Y ahí es donde muchas veces nosotros los cristianos estamos en problemas, porque como no conocemos al Dios de la Biblia, muchas veces nos hemos creado un Dios a nuestra imagen. Nosotros hemos hecho de Dios un ídolo, porque le atribuimos funciones que no le corresponden. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son los atributos de Dios. Algunos son incomunicables, que nosotros no los podemos tener, pero también hay atributos comunicables que sí nos corresponden tener a nosotros, como es la santidad. Dicen que los pecados han de morir. Aquí hay un imperativo, y cuando hablamos de esa palabra imperativo, prácticamente es un deber, es una obligación de nosotros hacer morir eso en cada uno. Pablo describe las distintas formas de maldad que antes practicaban,
y que ahora tenían que ser extirpadas, o sea, eliminadas, por no ser propias de su nueva vida. Yo no sé si usted reflexiona esta tarde y se da cuenta que hay algo que todavía le molesta tener una buena relación con Dios, o que la gente vea que realmente usted es un verdadero cristiano. Tiene que tomar una decisión radical de decir: hasta aquí nomás voy a convivir con este pecado, porque dice que no son propias de nuestra nueva vida. No era fácil conseguirlo. Eso implicaba dolor, sangre y muerte. Y para ello nos presentan la ilustración de un hombre que estaba trabajando con unas máquinas y que de repente su mano se va dentro de esta máquina que lo estaba prensando y lo estaba jalando, y este hombre tiene que tomar la decisión radical de amputarse la mano, porque corría el riesgo de que se fuera todo el brazo prácticamente y tal vez parte de su cuerpo. Así es el pecado en nuestras vidas. Tenemos que tomar esa decisión radical de amputarlo, de quitarlo, porque eso no le agrada a Dios, y las personas que nos conocen lo están viendo en nuestras vidas. Y es por eso que hoy día dicen: ¿para qué yo voy a una iglesia? ¿O para qué yo me vuelvo cristiano? Y empiezan los señalamientos precisamente contra nosotros. Dice que es bueno ser cristiano, pero no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque la lucha la tenemos que solventar nosotros mismos. Tenemos que pelear contra nuestros deseos de la carne, contra eso que está dentro de cada uno de nosotros. Por eso Pablo decía: he peleado la buena batalla de la fe. Y esa batalla no la estamos peleando con ninguna otra persona, sino que deberíamos de pelearla con nosotros mismos, porque tenemos que vencer todo eso malo que hay en cada uno de nosotros. Dice: es bueno ser cristiano, pero no es fácil. Pablo nombra dos listas con las palabras lo terrenal en vosotros. La primera lista tiene que ver con pecados de pasión carnal, y la segunda lista se centra en las formas de odio que hay que dejar. ¿Quién de aquí no ha sentido odio alguna vez por alguna persona que le ha hecho un daño? Pues nuestra naturaleza nos inclina a eso. En algunos se desarrolla más que en otros, donde uno quiere vengarse, y como les decía anteriormente, muchas veces uno hasta piensa eliminar a esta persona. Eso se hace muy recurrente en la vida de uno cuando uno no tiene a Cristo Jesús. Y aún estando en Cristo Jesús, viene a la mente de uno todavía eso, pero uno tiene que aplacarlo precisamente y decirle: Señor, limpia mi alma, limpia mi mente, limpia mi corazón, porque aún hay reseñas o trazas de esas cosas malas que no me ayudan a ser un verdadero cristiano. Dice: la fornicación e impurezas son pecados de acción, proceden de los dos siguientes. O sea, la fornicación y las impurezas vienen de las pasiones desordenadas y los malos deseos, que son pecados de pensamiento. Uno de hombre por lo general ve a una mujer bonita y posiblemente siente atracción por ella, y empieza en la mente a darle uno rienda suelta, y empieza uno a ver cómo propicia una segunda reunión o un segundo encuentro, y le sigue dando unas riendas sueltas a su pensamiento, y dice: bueno, la voy a invitar a un café, la voy a invitar a esto, le regalo esto para complacerme con ella. Y eso es precisamente lo que nos lleva muchas veces a la fornicación y a las impurezas que está hablando Pablo en el libro de Colosenses. El último pecado de esta lista es la avaricia. Es otra forma de complacencia que muy a menudo está relacionada con los pecados de impureza e implica el sacar ventaja ilegítima en el afán de ganar. La avaricia es idolatría. ¿Pero por qué? Porque trata de complacer y enaltecer el ego de las personas, dándole lugar de ídolos. Todos nosotros tuvimos la oportunidad de tener un folletito de las 4 leyes espirituales, y en las últimas páginas hay 2 círculos. En un círculo está el trono, o sea, una silla en el centro, y a Cristo lo tenemos fuera del círculo. Y tenemos varios puntos desordenados que representan nuestra vida. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿quién es el que se
se sienta en el trono, Jesús. Y mi vida empieza a ser ordenada y ya no lo tengo yo fuera de mi vida, sino que lo tengo en el centro. Pero muchas veces nosotros no nos queremos bajar de ese centro. Nosotros queremos seguir mandando, queremos seguir haciendo nuestra voluntad, porque es duro para nosotros despojarnos de ese ego, de ese yo, que lo tenemos muy arraigados dentro de nuestro corazón. En Colosenses 3, versículos del 6 al 7 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Posiblemente hoy nosotros no estemos viendo la ira de Dios como lo vio el pueblo de Israel. Ellos lo vivieron, porque Dios permitió que el rey Nabucodonosor, o sea, los babilonios, llegaran a conquistarlos y los sitiaron por más de 2 o 3 años, hasta que ellos se quedaron sin comida, sin bebida, y tuvieron que escapar, y ahí los capturaban, y al final de cuentas se los llevaron cautivos a Babilonia por 70 años. Pero Dios les había prometido a través del profeta Jeremías que iban a regresar al cabo de los 70 años. Y esa fue la esperanza a esa promesa que muchos se fueron. Entonces nosotros evitemos, si bien es cierto, como les decía, ahorita no estamos recibiendo la ira de Dios, pero cuando Cristo venga por segunda vez, esa ira se va a hacer más que manifiesta, porque no va a tener por inocente al culpable. Hoy estamos en un periodo de gracia, pero la gracia se va a acabar. Y entonces, si nosotros todavía participamos de estas obras de la carne, o de estas obras de las tinieblas, pues definitivamente no vamos a ser incluidos de la ira de Dios. Dice, ¿por qué? Porque tales cosas están bajo el juicio de Dios. Dios nos va a juzgar realmente qué tipo de vida estamos llevando. Si estamos llevando una vida en Cristo Jesús, o estamos llevando una vida conforme el mundo lo tiene establecido. En el versículo 7 dice, ¿por qué? Esos pecados caracterizaban su vida antes de conocer a Cristo Jesús. Yo creo que cada uno de ustedes sabe de dónde Dios lo sacó. Yo puedo ver mi vida en el pasado, que me saca de un alcoholismo, de esto, de lo otro, y la lista se haría innumerable esta tarde. Pero hoy en Cristo Jesús soy nueva criatura. Entonces yo no debo de estar bajo la ira nuevamente de Dios, sino que al contrario, yo debo de ser obediente al Padre, porque hay promesas de vida eterna en Él. Dice que el verbo atar llama la atención a su conducta, y el verbo vivir a su actitud. Los dos verbos están en tiempo pasado y recalcan el hecho de que este tipo de vivir pertenecen al pasado. Muchas veces a nosotros nos puede traer un poco de confusión qué es conducta y qué es actitud. Pero yo busqué la definición de cada una de ellas y, por ejemplo, dice: conducta es la manera con que las personas se comparten en su vida y sus acciones. Es su comportamiento, es su proceder, esa es la conducta. La actitud es la postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo. Ejemplo: actitud benévola, actitud pacífica, actitud amenazadora. Y esa puede ser de una persona, de un partido o bien de un gobierno. Si por ejemplo usted viene acá a la iglesia y viene tal vez lleno de gozo, pero se junta con una persona y le habla de mala manera, en un momento dado pues usted va a tener cierto tipo de actitud y posiblemente usted va a sentir ese rechazo, o va a sentir al contrario pues ese abrazo, ese saludo fraternal, y usted va a corresponder también. Pero nosotros los humanos somos muy dados a ser susceptibles, y cuando miramos la indiferencia de alguien, inmediatamente nosotros nos sentimos, nos molestamos. Y es por eso que muchas veces en la iglesia se dice: es que no me saludaron, es que no me hablaron, es que no me tomaron en cuenta, ¿verdad? Y esa es un tipo de actitud que nosotros ya no deberíamos de considerarlo, porque estamos en Cristo Jesús. Posiblemente esta persona pues no tuvo el tiempo, no se dio cuenta, estaba pensando en diferentes situaciones,
y no se tomó pues el tiempo de saludarme o de hablarme. En Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Los colosenses habían pasado a formar parte de la comunidad de fe. Tenían que despojarse de sus vestidos, que eran como un uniforme de su antiguo servicio al pecado. La primera lista comenzó con actos y pasó luego a motivos, refiriéndose a relaciones impuras. La segunda lista comienza con motivos y luego especifica las acciones relacionándolas con pecados sociales. Estos pecados tienen que ver con distintas formas de odio, o sea, actitudes, y con el hablar. Por eso Pablo en el libro de Colosenses dice: dejad también. Y vamos a ver estos 3 pecados de disposición, o sea que muchas veces deliberadamente nosotros lo hacemos, y la primera es la ira, el enojo y la malicia. También vamos a encontrar 2 pecados de hablar: la blasfemia y las palabras deshonestas. En Colosenses 3, 9 y 10 dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Un pecado que se ha de descontinuar, el último pecado que se menciona acá, no mintáis, resalta más al presentarlo en forma de mandato. Yo no sé si todavía usted practica esto, pero muchas veces conocemos a varios hermanos aún dentro de la iglesia que mienten, que dicen una cosa hoy y mañana están diciendo otra, o muchas veces cuando no quieren aceptar sus debilidades, o cuando no quieren aceptar que se equivocaron, pues inmediatamente viene la justificación. Yo no sé, pero yo cuando veo que una persona se está justificando, inmediatamente me doy cuenta que está mintiendo, que todavía hay orgullo, que todavía hay soberbia, porque no quiere reconocer que hay mentira en él. Y este es un pecado que muchas veces se hereda de una generación a otra, porque si nuestros papás, alguno de los dos, era mentiroso, lo más seguro es que nosotros seamos mentirosos también. Hay un dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros tenemos que dejar de mentir, porque cuando mentimos realmente al que estamos haciendo quedar mal es a Cristo Jesús. Por eso cuando los fariseos increparon a Jesús y le dijeron que él estaba haciendo las obras que hacía porque estaba bajo la fuerza de Satanás, entonces Jesús les dice que no, que ellos eran los que estaban porque ellos querían matarlo, y les decía que ellos practicaban la mentira porque no lo habían conocido a él, que le estaban dando más crédito a sus tradiciones, a sus costumbres, y que por eso ellos intentaron matarlo varias veces, no yendo a la cruz, sino que a la manera que ellos querían. Entonces les dice: lo que pasa es que ustedes son hijos del diablo, y cuando nosotros mentimos muchas veces estamos cayendo a ese grado de ser hijos del diablo. Yo sé que para muchos es difícil, pero hay que hacer la lucha. Yo recuerdo que mi mamá me pidió 3 cosas. Una es no mentir, la otra era no robar, y la tercera no dejar hijos en la calle. Fueron 3 cosas bien marcadas, porque la mentira realmente tarde o temprano se sabe, y como hijos de Dios nosotros no debemos de participar prácticamente de ese tipo de obras. Pablo menciona 2 factores que prueban la incorrección de tales pecados en la vida de los cristianos. Veamos el lado negativo. Porque nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, ya prácticamente la vieja vestidura ya no la tenemos. Eso se quedó atrás, se quedó en el pasado. Pero tenemos un lado positivo, porque se han revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió. Muchas veces uno se puede dar cuenta cuando una persona nació de nuevo.
Porque cuando una persona nace de nuevo, se interesa por el estudio de la palabra de Dios. Uno tiene sed y hambre de la palabra. Ya no se conforma con solo lo que se está predicando el día domingo, sino que al contrario, uno quisiera participar de más estudios porque quiere profundizar uno en el estudio y en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque solo así vamos a conocer la verdad. Y al igual que en ese tiempo en la iglesia de los Colosenses y la iglesia de Efesios, se habían levantado falsos maestros con un montón de doctrinas que no era lo que Dios había establecido. Y Pablo, que tuvo un encuentro con Jesús, sabía realmente la doctrina que Jesús le había enseñado. En Colosenses 3:11 encontramos que dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Este cambio radical de estilo de vida se debe a su crecimiento en el conocimiento de Dios. En esta nueva vida no importan las diferencias nacionales, porque aquí Pablo en este versículo menciona que hay una diferencia de nacionalidades cuando dice ni griego ni judío, pero también menciona una diferencia doctrinal: la circuncisión que practicaban los judíos y la incircuncisión bajo el cristianismo, que ya no era necesario que uno se circuncidara, porque eso había quedado prácticamente en el antiguo pacto. Nosotros hoy en día estamos bajo el nuevo pacto, y la señal del nuevo pacto es que nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús y viene el Espíritu Santo prácticamente a gobernar nuestras vidas. Pero también dice que no había diferencias culturales, porque dicen que ni el bárbaro ni el escita. Y el bárbaro era una persona malvada, una persona salvaje, mientras que el escita era una persona nómada que andaba de un lado para otro, o sea que ellos lo tenían por cultura. Pero también ya en Cristo Jesús no hay diferencias de tipo social, porque dice: ya no hay siervo ni libre, ya no hay esclavos ni patrones, empleados ni jefes, sino que aquí todos somos iguales. Pero muchas veces nosotros podemos ver en las diferentes iglesias que hay diferencias todavía. Rico, pobre, ladino, indígena, estudiado, no estudiado, etcétera, etcétera. Y eso ya no debería de existir en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos estado revestidos del amor que es de Cristo Jesús. Pablo no dice que estas diferencias dejan de existir, porque vamos a seguir siendo lo que somos, sino que no constituyen barreras para la unidad y la comunión dentro de la comunidad cristiana. Por lo cual nosotros nos deberíamos de ver todos por igual, saludarnos, abrazarnos y ser partícipes pues, de lo que nos está sucediendo a cada uno de nosotros. En Colosenses 3:12 encontramos que dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El creyente se ha revestido con la naturaleza regenerada. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos regenera. Nosotros no nos damos cuenta, pero Él está trabajando. Y se dan cuenta ustedes que poco a poco nosotros vamos dejando toda esa degeneración que teníamos. Yo a manera de broma muchas veces digo es que nosotros estábamos degenerados, pero en Cristo Jesús nos vamos regenerando. Tan degenerados estábamos que muchas veces participábamos de las obras de las tinieblas, acostándonos con cualquier tipo de mujer, o participando de actos inmorales, emborrachándonos, peleándonos, pensando en matar a alguien, y todo eso, ¿verdad? Entonces, hoy día en Cristo Jesús, pues ya no tenemos que practicar tales cosas. Y dice, vestidos, debe de ser comparado con hacer morir y dejar también. Estos términos expresan el mal, con los aspectos positivos de la transformación del carácter cristiano. 3 términos del Antiguo Testamento describen a los creyentes. Hoy día somos escogidos de Dios, somos santos y amados. ¿Quiénes le dan un aplauso al Señor por eso?
No es casualidad que nosotros estemos esta tarde acá. Nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo encontramos en el libro de Efesios. Él ya nos había visto desde el vientre de nuestra madre. Y es por eso que hoy estamos en sus caminos. Entonces, ¿por qué no yo sentirme agradecido y lleno de gozo? Porque ya no soy aquel hombre del mundo o aquella mujer del mundo, sino que soy un escogido de Dios. Y como escogido de Dios estoy llamado a ser santo. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor en su palabra. Pero también soy amado en Él. Él me ama. Y por lo tanto, como Él me ama, yo debo de amar. Amarlo sin reservas, como hay un canto que dice. Amarlo. Somos parte del pueblo de Dios, vestidos pues de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Estas virtudes eliminarán, óigase bien, la entrañable misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Estas virtudes eliminarán o por lo menos reducirán las fricciones en la comunidad de creyentes. La nuestra no está exenta de que haya confrontaciones, que haya pleitos, que haya divisiones. Pero si yo tengo una entrañable misericordia, estoy lleno de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, como que yo creo que eso se debería dar en una mínima parte acá, porque al final de cuentas somos humanos, pero que no sea lo que más se resalte hoy día en la congregación, porque muchas veces podemos ver una congregación fragmentada, dividida, grupo por aquí, grupo por allá. ¿Pero por qué? Porque todavía no hemos sanado esto. Y yo me pregunto, cuando uno toma una actitud de pleito con algo, ¿será que hemos nacido de nuevo? Esa es la pregunta que nos deberíamos de llevar hoy en nuestro corazón. ¿Realmente hemos nacido de nuevo? Porque cuando yo nazco de nuevo, yo estudio la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que va a limpiar. Porque muchas veces estoy lleno de egoísmo, lleno de avaricia, lleno de codicia, lleno de malos deseos, de malos pensamientos, etcétera, etcétera. Pero entonces la palabra de Dios va a empezar a disipar todo esto de mi mente. Dice que estas virtudes eliminarán o por lo menos reducirán las fricciones en la comunidad de creyentes. La humildad y mansedumbre son dos virtudes que el mundo rechaza, pero se hallan en las personas de Jesús y de Moisés. En la sociedad en la cual nosotros conocemos, o sea, el mundo, al mundo no le gusta ser humilde. El mundo está lleno de personas soberbias, altivas, engreídas, codiciosas, ávaras, y mucho menos vamos a encontrar mansedumbre en estas personas, porque ellos quieren hacer su voluntad, no se doblegan y mucho menos se han doblegado a la palabra de Dios. Pero si Jesús, siendo Dios, fue humilde y manso, ¿por qué nosotros no? Moisés, que escribió todo prácticamente el Pentateuco, toda la Torá, fue también humilde y manso, ¿por qué yo no? Y en la Biblia vamos a encontrar a varios personajes que deberían de ser un ejemplo para nosotros, precisamente para imitarnos. Muchas veces nosotros ponemos la mirada en las personas terrenales, las personas que conocemos, pero tarde o temprano nos van a fallar en algo. Pero si ponemos la mirada en Cristo Jesús, Él nunca nos falla. Porque en el libro de Hebreos dice puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. En Colosenses 3:14 encontramos que dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si se dan cuenta ustedes, ese amor que está hablando acá la palabra en Colosenses, es algo que nos hace falta. Porque si bien es cierto, conocemos aquel amor, el amor erótico, el amor entre hermanos, el amor entre padres, pero realmente no conocemos el amor de Dios. Porque cuando el amor de Dios está en nosotros, pues yo me humillo ante Él, reconozco que soy un pecador, que necesito de Él, y cuando me equivoco, le digo, Señor, perdona, me equivoqué, cometí nuevamente este error, se me fue esta mala palabra, ¿verdad? Porque muchas veces eso fue lo que nosotros aprendimos y
y nos enseñaron y lo manejamos muy bien. En Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La última virtud mencionada, que es la paciencia, se explica en el versículo número 13. Por eso dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, yo no sé si a ustedes les está costando perdonar. A mí durante mucho tiempo, créanme que me costó perdonar. Y es algo que a diario le pedía: Señor, ayúdenme a perdonar. Porque no puedo llevar esa ofensa, ese odio, ese resentimiento, esa ira, ese enojo en mi corazón, porque eso únicamente me lastima. Y el único perjudicado cuando no perdona, ¿quién es? Uno se enferma, pierde la paz, pierde el gozo y tantas cosas buenas que hay. ¿Pero por qué? Por la falta de perdón. Entonces dice que soportarlos, o sea, aguantar con ternura a aquellos cuya personalidad y carácter son desagradables e irritantes. Yo no sé si usted conoce aquí en la congregación a alguien que tenga un carácter desagradable e irritante. Podríamos mencionar fácil a 1, 2 o 3 y no más, que muchas veces nos quitan la paciencia, nos quitan la paz. Pero dice acá que debemos de aguantarlos con ternura a aquellos cuya personalidad y carácter son desagradables e irritantes. Pero ¿qué es lo que requiere? Dominio propio. El dominio propio es una característica del fruto del Espíritu Santo, es el último. A nosotros nos cuesta tener dominio propio porque somos impacientes, reaccionamos muy fácilmente y rápidamente, pero para ello debemos de practicar el ayuno. Porque cuando yo siento ese deseo, prácticamente a veces puede pasar bien uno el desayuno, pero ya el almuerzo ya viene la confrontación, viene el deseo de querer comer algo y yo digo no, me entrego a la oración, me entrego a la lectura de la palabra de Dios, llego a la cena y tampoco hago algo por comer, sino que estoy a pura agua, ¿verdad? Ahí empiezo yo a tener dominio propio, porque le estoy diciendo no a los deseos de la carne como de la comida. Si bien es cierto que también es de beneficio para nosotros. Entonces dice, requiere dominio propio. Cuando dos personas se sienten inclinadas a ofenderse mutuamente, porque eso muchas veces se da consecutivamente acá con nosotros. Y perdonándonos con los que tienen quejas, implica quitar del corazón todo resentimiento y mala voluntad. Muchas veces nosotros propiciamos los problemas. Muchas veces nosotros propiciamos los pleitos, los conflictos, las contiendas. ¿Por qué? Porque tal vez fuimos lastimados desde niños, o nos lastimaron allá en el mundo, y nosotros aún todavía tenemos resentimiento, porque no hemos ido a la fuente de agua viva, que es la palabra de Dios, y por lo tanto seguimos guardando esa amargura, ese enojo, esa ira, que lo único que viene es a causarnos daño a nosotros. Y es por eso que podríamos decir, miramos una iglesia enferma, porque hay resentimiento, hay odio, hay ira, hay pleitos, hay contiendas, y eso nos deja quedar mal como hijos de Dios. Por eso yo escogí este tema de la vida cristiana, porque este tema nos debería de ayudar a reflexionar. Si nosotros aún estamos participando de todo esto que se ha mencionado acá, pues digámosle un alto: yo ya no quiero seguir haciendo eso, tenemos que renunciar. Dice el modelo de perdón cristiano. ¿Cuál es nuestro mejor modelo? Cristo Jesús. Porque de la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros tenemos que perdonar. Imagínense qué barbaridades no hicimos nosotros en el mundo. Imagínense qué barbaridades no hicimos en nuestra vida pasada. Que el Señor debería estar molesto con nosotros, debería estar aislado todavía con nosotros, pero su infinita misericordia, su benignidad, su amor nos ha perdonado, nos cubrió con su sangre, y hoy día dice que ni siquiera se recuerda de cada pecado de cada uno de nosotros. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Dice sobre todo, vestidos de amor. Esta es la parte más visible del uniforme del creyente. Imagínense, es como la chumpa que trae
puesto hoy, o como la camisa, o como los pantalones. La vestidura del amor es el uniforme más visible del creyente. Cuando el mundo nos ve, ¿será que pueden ver que tenemos amor? ¿Amamos aún al enemigo? Porque si solo amo a los que están cerca de mí, pues como que no hay ningún mérito. Pero cuando yo amo a aquellos que me han ofendido, cuando yo amo a aquellos que me han lastimado, realmente estoy practicando el amor de Dios. Y definitivamente eso no es fácil. Por eso cuando Pedro escribía que a la fe hay que agregarle virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera, hasta llegar al último, ¿cuál era? El amor. El amor es la cúspide de todo, porque es lo que más cuesta. Por eso es que nosotros debemos de depender prácticamente de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Colosenses 3:15 que encontramos que dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice que la paz ha de actuar como un árbitro. Todos nosotros hemos visto un partido de fútbol, o hemos visto un partido de básquetbol, y se necesita un árbitro. Así deberíamos de ver nosotros la paz. El árbitro, precisamente para poder mediar cuando hay un conflicto o cuando hay algo que me molesta con la otra persona. Los problemas y el curso que la vida debe tomar tienen que decidirse, no con una confusión mental, sino según la paz. Porque si yo le doy rienda suelta a mis pensamientos, pues voy a pensar de todo, cómo me vengo, cómo me desquito, cómo le hago algo a esta persona. Y eso va a traer confusión a mi mente. Pero cuando yo pongo la paz de Dios sobre mí, definitivamente eso va a traer orden. Y ese es el mejor árbitro que nosotros deberíamos de practicar acá en la congregación, ¿verdad? Porque dice el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, ¿verdad? La paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Son cosas que deberían de estar en nuestra vida. Y si eso son las características del fruto del Espíritu Santo, y el fruto se mira al final de lo que un árbol produjo. Porque ponen una semilla, la raíz se alimenta, va creciendo, llega una época en que ya ha hecho ramas, que son los pámpanos, ¿verdad? Llega, florece, cuajan las flores, viene un pequeño fruto, logran madurar, y así debería estar caracterizada nuestra vida en Cristo Jesús. Que realmente usemos la paz para mediar los problemas con las diferentes personas que a veces tenemos conflictos. En Colosenses 3:16 encontramos que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si yo les preguntara qué es la palabra de Cristo, ¿qué me dirían ustedes? La palabra de Cristo la encontramos en el Evangelio, en los Evangelios y en toda la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Por eso yo empecé con esta oración y empecé con este versículo de 2 Timoteo 3:16-17, que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si hay alguien que le dice que no estudie la palabra de Dios, que esto solo es para ciertas personas, esta persona lo está engañando. No quiere que usted conozca la verdad. Como conocemos de una iglesia que a principios de los siglos pues le escondió la Biblia a las personas y solo lo tenían prácticamente los líderes. Es más, hasta los oficios religiosos se oficiaban en latín para que la gente no entendiera. Y la palabra de Dios no tiene restricciones para nadie. Por eso dice la palabra de Cristo que more ¿dónde? En abundancia. ¿Dónde? En nosotros. ¿Para qué? Porque nos va a enseñar, nos va a exhortar unos a otros en toda ¿qué? En toda sabiduría. Hay dos tipos de sabiduría en el mundo. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que viene del mundo.
o la sabiduría que maneja el hombre. La sabiduría que maneja el hombre viene del mundo. ¿Y el mundo por quién está siendo gobernado hoy día? Por Satanás. Entonces, ¿de qué lado quiere estar usted? ¿Del lado de la sabiduría del hombre o del lado de la sabiduría de Dios? Pues como hijos de Dios, como escogidos, como santos y amados, pues nosotros tenemos que tener inclinación a estar bajo la sabiduría de Dios. Esto requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación, pero para eso vale la pena pagar el precio, porque nos espera una vida eterna, una vida en la presencia del Señor. Entonces dice que ¿qué debemos hacer en las reuniones de la iglesia? ¿Qué fue lo que primero que hicimos hoy en la reunión? Cantar, alabar. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo no sé si a usted le nace desde lo más profundo de su corazón cantarle al Señor, pero hay cantos que creen que le salen a uno espontáneamente desde adentro, porque uno los vive. Y así debería ser nuestra actitud cada domingo en la congregación. Venir con ese deseo ferviente de cantar, de levantar manos, aplaudir, etcétera, etcétera, porque realmente esa es la manera que nosotros nos estamos identificando como hijos de Dios. En Colosenses 3:17 encontramos que dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pablo llega al punto culminante de sus exhortaciones sobre la vida cristiana en el versículo 17, que dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Mi servicio en la congregación, a las arcillas, el sonido, multimedia, el parqueo, la prédica, la alabanza, pues todo yo lo debo de hacer con ese gozo, con esa gratitud al Señor. Pero también en mi trabajo, en lo secular, también todo lo que me manden a hacer en mi trabajo, a cumplir con mis horarios, a dar la mía extra, a no ser como los albañiles, aunque a veces se usa mal este ejemplo, de que a las 4 en punto ya se quieren ir y dejan ahí donde estaba todo el trabajo. No, siempre dejar terminado el trabajo, y si hay necesidad pues de trabajar un día extra, pues yo pienso que eso es lo que nos debe de caracterizar a nosotros como cristianos y como hijos de Dios. ¿Qué significa hacer todo en el nombre de Jesús? Al poner a Jesucristo como nuestro Señor, le damos el control total de nuestra vida, y Él como la cabeza de la iglesia nos da la autoridad espiritual para hacer todo en el nombre de Jesús. Eso debería ser una característica, una actitud, una conducta nuestra, que todo lo que hagamos, hacerlo para el Señor. Aún en la forma en que yo vengo, debería de venir yo lo más temprano posible. ¿Cómo vengo? Pues yo me debería de esperar por estar aquí presente, ¿verdad? Porque realmente dice que todo lo que haga lo hago yo para el Señor. Y el Señor lo está tomando en cuenta. Ya a veces viene uno a regañadientes, ¿verdad? Ya viene uno como a marcha forzada. Y eso no es una actitud de la vida cristiana. Quiero terminar con esto. Esta relación con Cristo nos da gozo. De modo que Pablo puede añadir, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La gratitud constante es un deber. La acción de gracias continua es un privilegio. Pregunto, ¿cómo está tu andar cristiano? ¿Puede ver Dios y las demás personas que tienes amor por los demás? Quiero terminar con Marcos, versículo 12, 30 y 31, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Imagínense, este es el principal mandamiento. Amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma. Y el alma involucra conocimiento, voluntad, y con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y el segundo dice que es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos dos. Esa debería de ser la característica
característica de nuestra vida en Cristo Jesús. Yo no sé si hay algo que a usted todavía le está costando, pero le pido que se ponga de pie. Vamos a orar y le vamos a pedir y le vamos a entregar eso al Señor. Yo no sé si usted está luchando con la mentira. Yo no sé si usted está luchando con los malos deseos, con los malos pensamientos, con la blasfemia. Solo usted sabe, solo Dios y usted sabe cuál es esa lucha que está soportando hoy día. Pero Dios, que es soberano y que conoce lo más profundo de nuestro corazón, sabe y nos conoce, y es el mejor lugar donde nosotros podemos ir a entregarle eso que todavía nos está molestando. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco, Señor, que muchas veces mi vida no ha sido reflejo de una vida cristiana. Mi vida todavía se ha caracterizado por tener muchas cosas del mundo, porque aún no he dedicado tiempo suficiente a estudiar tu palabra y no he permitido que tu palabra, a través del Espíritu Santo, me limpie, Señor, de tanta inmoralidad, de tanta amoralidad, de tantos sistemas y valores que el mundo ha establecido, como es el orgullo, la soberbia y la altivez. Pero esta tarde, Señor, yo te lo entrego. Me despojo de esa vestidura vieja, porque ya no me corresponde llevarla. Y me revisto, Señor, me visto con esa nueva vestidura, que es en Cristo Jesús. Y te pido que la palabra de Cristo more en abundancia en mi corazón, precisamente para exhortarme, para edificarme y para consolarme, y para que realmente, Señor, yo pueda amar principalmente a mis hermanos de la fe, aún con aquellos que tengo desaveniencia, Señor, con los que muchas veces he tenido roces, con los que he tenido pleitos. Te pido, Señor, que tú me revistas de tu amor fraternal, Padre. Te doy gracias, Señor, por la palabra que he escuchado esta tarde, y te pido, Señor, que tú me acompañes, porque solo no puedo. Necesito de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Ministrame, Señor. Pongo mi vida delante de ti, mi mente, mi corazón, mi alma. Límpiame, Señor. Ten misericordia de mí y no permita, Señor, que el enemigo siga todavía influyendo en mi vida. Esa sabiduría que he aprendido del hombre, Señor, que viene del mundo, que siendo gobernada por Satanás, Señor, eso no me va a llevar más que toda la perdición. Ayúdame a tener la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría, Señor, que no añade tristeza, sino que al contrario va a producir paz, gozo y sobre todo, Señor, el fruto del Espíritu Santo se va a ver reflejado en mi vida. Así que te doy gracias por esta tarde. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y démosle un fuerte